escuchando, pero vamos a iniciar. Esta es la evidencia uno de métodos numéricos. Soy Jesús Santiago y voy a explicar el código que hicimos yo y mi compañero Leobardo Emilio. Lo primero que hicimos fue utilizar un main, un tipo de arreglo string, un args, donde se va pasando la información de línea en línea. Por eso utilizamos el arreglo string, o el arreglo args tipo string, perdón. Después declaramos las variables filas y columnas, las dos con un tipo de variable entero, precisamente porque el usuario nos va a dar un número entero, no nos puede dar decimales. Y después iniciamos con un do, que básicamente es como que le estás diciendo al programa, haz lo que está dentro de los corchetes, y lo que dice es el console.writeLine, que te pide que ingreses la cantidad de filas. Luego la variable filas la iguala a un int.parse que convierte los valores del usuario en un tipo de número entero. Y luego el console writeLine es el que te pide las columnas, y también las columnas las iguala a un int.parse que también, ¿cómo se llama? Iguala los valores del usuario a un número entero. Pues en este caso siempre van a ser enteros, pero igual se utiliza por las cadenas de tipo de texto, para que no la agarre como texto. Después se utiliza un if, que dice que las filas por las columnas deben ser. Bueno, perdón, se utiliza un if que dice que si las filas y las columnas son mayores a 16, se ejecuta un console writeLine que dice la matriz tiene más de 16 elementos por otros valores. Después se ejecuta un bucle, si eso sigue, se ejecuta un bucle while que se va a ir ejecutando en el proceso, obviamente, si la matriz tiene más de 16 elementos. Y pues se va a acabar el bucle cuando tenga menos de 16 elementos. Y después declaramos las dos matrices para almacenar los números ingresados por el usuario y otra para contar los pasos de transformación al número uno. En este caso, las matrices las declaramos con el int, y luego los corchetes cuadrados y luego la coma, que es como se declara una matriz normal. Le puse matriz original porque es donde realmente están los números, pues como su nombre lo dice, originales del usuario, y van a ser importantes al final del programa. Y también la de int, la matriz pasos, también va a ser importante porque va a ser la que nos diga al final los números ¿cómo se llama? De pasos en la transformación que, por ejemplo, el usuario nos dio para llegar al uno. Y se iguala a un new int, filas columnas, donde se almacenan los números, ¿verdad? Después se va llenando la matriz con los números que puso el usuario, con un for, con un for, un entero i igual a cero, que nos dice que va a iniciar en cero, y nos va diciendo que la i va a corresponder a las filas, y va a ir aumentando la iteración de uno en uno con el i más más. Después hace lo mismo con las columnas, se utiliza un for int j, que igual a cero. En este caso nos dice que las columnas van a ser las jotas, en este caso, y va a aumentar de uno en uno también. Después se declara la variable número con un int, bueno, num con un int. ¿Y qué más sigue? Se utiliza un do, que igual que arriba sirve para ejecutar todo lo que viene dentro de ese corchete. Se utiliza un console writeLine y un /n, que es un salto de línea, que dice inserte un número entero entre 200 y 600 para la posición, y ahí es donde se ejecuta lo de arriba, que va cambiando con base a vaya aumentando la iteración. Por ejemplo, al inicio, como el i está en cero, va a iniciar en i0, j0, y como cuando vaya aumentando puede ser i1, j0, por ejemplo, y así va aumentando y va almacenando el resultado. Bueno, pero lo importante es que con la variable número se convierte, perdón, se iguala a un int.parse, que es que lee el número ingresado por el usuario y lo convierte en entero con el int.parse, ¿verdad? Después se utiliza un if, que se encarga de revisar que el número esté entre 200 y 600 a la vez. ¿Cómo funciona? Con un if número
mayor o igual a 600 y dos barras, número menor o igual a 200. Las dos barras se utilizan en este caso para que se tengan que cumplir a fuerzas las dos condiciones para que funcione pues el if. Y si te, perdón, para que se cumpla la condición y obviamente si no funciona te suelta un console Brilliant y dice el número debe ser entre 200 y 600, intente de nuevo, que es básicamente lo que dice aquí, que si está fuera de rango lanza este mensaje. El- Después se ejecuta si todo lo anterior sucede, o sea, si está fuera de rango, se, se sigue ejecutando un bucle while, que es básicamente lo mismo arriba, pero en forma de bucle hasta que los números que ingrese el usuario estén entre el rango de valores que pide aquí el programa. Después de eso, se guarda el número ingresado en la matriz original, que es, como decía antes, la matriz original I, que es, creo que era filas y J columnas. Y se iguala a la variable número, num. Después se declara otra variable que se llama pasos locales, que es la que se encarga de almacenar el número de pasos necesarios para transformar el número original a uno. Es la variable que nos va a servir al final para decidir el número de pasos totales que, que lleva el programa, que lleva el número hasta llegar a uno, perdón. Y porque es muy importante que, se me olvidaba mencionar, ¿por qué están en int? Pues nosotros lo agarramos en int porque muchas veces se tendría que utilizar un tipo de redondeo. Estaba explorando la opción de hacerlo con un math round, pero pues decidimos hacerlos con un int para que así de plano si tiene un uno al inicio nos lo dé como uno, que es lo que nosotros queremos, porque si no va a ser más difícil llegar al valor de uno si no tenemos un número cualquiera. Entonces nosotros utilizamos int aunque puede ser menos preciso, para que sea más sencillo. Y después declaramos la variable residuo con un double, que pues aquí obviamente se tiene que utilizar un double porque es el que te dice si tiene un número flotante o un punto, o un número que tiene, ¿cómo se llama? Un punto después de la coma, ¿verdad? Después del punto, perdón. Y luego dice residuo igual a número entre dos. Aquí es básicamente, se encarga de decirte si el residuo, o sea, de calcular el residuo, perdón. Si lo divides entre dos y el residuo es igual a cero, significa que el número es par. Pero si el número es diferente, el residuo, perdón, es diferente a cero, entonces significa que pues es impar. Entonces, en el caso de que es par, el número se divide inmediatamente entre dos y se aumentan las iteraciones de pasos locales. Por eso se pone pasos locales más para que vaya aumentando el número de, ¿cómo se llama? De procedimientos que se ponen al final para que vaya aumentando. Y pues abajo del número que ingrese el usuario te aparece la leyenda par o impar según sea el caso, con un console write y pues un salto de línea. En el caso de que no sea par, que sea impar, se ejecuta el else, que dice el número va a ser igual al número por 3 más uno, que es lo que decía en la actividad de la conjetura collapse, y va aumentando la iteración, pasos locales más de uno en uno hasta llegar, y luego se divide entre dos hasta llegar a uno. Y tiene la leyenda impar abajo también, y se cierra el corchete y después se ejecuta un while, que es lo que decía arriba, me estaba adelantando, un while que decía que si el número es mayor o igual a 2 se, es un bucle que hace que se siga dividiendo el número hasta que sea precisamente, perdón, el menor o igual a 2. Lo estaba leyendo al revés. Tiene que ser 2 igual, menor o igual a 2 al número, ¿verdad? Entonces el número se sigue dividiendo entre 2 y va aumentando la iteración.
¿Qué más? Ah, bueno, y el bucle se cierra cuando sea menor a 2. Entonces, por eso lo que decía, por ejemplo, si estamos dividiendo un número y nos da de resultado, no sé, puede ser un 3 y lo dividimos entre 2 nos va a dar 1,5, pero aquí aquí lo que nosotros hicimos, como almacenamos en variable de tipo entero, pues no podemos poner números decimales, entonces le pusimos que fuera menor o igual a 2 para para que automáticamente con 1,5 nos lo redondeara a 1 y se terminara ahí esa parte. Entonces, número es igual a número entre 2 y se aumenta la iteración de uno en uno. Y después se guardan los pasos en la matriz pasos, que su nombre lo indica, que es la matriz pasos y de filas y J de columnas, que es igual a pasos locales. Después imprimimos los resultados mostrando el número original mediante el console writeline, un salto de línea y resultados de la matriz. Después se utiliza un for, que es el que se encarga de recorrer la matriz iniciando desde el cero. El i que sirve como diciéndonos que sirve para columnas y el I más más que aumenta de uno en uno los números de la fila, de los números que se van aumentando de uno en uno. Y se utiliza el mismo for para las columnas, un int j iniciando desde cero. Eh, ¿Qué más? Ah, pues que nos dice que son columnas y va aumentando también de uno en uno, recorriendo todas las columnas de la matriz. Y después, por último, es la impresión del número original y el número de pasos para llegar a uno correspondientes a esa posición. En este caso, utilizamos un console writeline, posición, un cuadro y luego dentro el i o las filas que va a iniciar desde cero y el más j, una coma, y el más j que va a iniciar desde cero y así va a ir aumentando dependiendo de las variables que tengamos almacenadas dentro de las matriz original y la matriz pasos, de la matriz original, perdón. Y después ya te muestra los pasos, que pues, como decía antes, te los va a ir diciendo según los tenga almacenados en la matriz pasos o en los pasos locales, que a su vez se almacenaron en los pasos locales. Entonces lo importante de aquí es saber que en la matriz original se guarda el número de filas y columnas que van a ir aumentando de uno en uno, ya sea que van a iniciar, perdón, en cero cero y puede aumentar 0, 1, 1, 0 y así respectivamente, según la iteración de uno en uno que colocamos. Pues es lo mismo en la matriz pasos, pero antes de eso almacenamos los valores directamente en una variable y esa variable la almacenamos en la matriz de pasos. Y pues es todo lo que vimos e hicimos en el programa. Gracias.